Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de Jueces, capítulo 6, versículos 11 al 24. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofra, que pertenecía a Joás, de la familia de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Le contestó Gedeón: «Perdón, Señor mío. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos sacó de Egipto? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas». Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: «Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía». Le respondió Gedeón: «Perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés, y yo, el más pequeño de la casa de mi padre». El Señor le respondió: «Yo estaré contigo, y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre». Gedeón le dijo: «Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente». Él respondió: «Aquí me quedaré hasta que vuelvas». Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito, y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura. Puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla, lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo: «Toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esa roca y derrama encima el caldo». Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes, y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó: «¡Ay, Dios mío, he visto al ángel del Señor, cara a cara!». Pero el Señor le dijo: «Que la paz sea contigo. No temas, no morirás». Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó La Paz del Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos». Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: «Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible». Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: «Señor, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar?». Jesús les dijo: «Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos, primeros». Palabra del Señor. Hermanos, las lecturas de hoy nos llevan a considerar
dos pasajes bíblicos que abordan los temas del desapego de las posesiones materiales y de la respuesta generosa al llamado de Dios. El libro de Jueces relata el periodo de la historia de Israel en el que el pueblo vivía en un ciclo continuo de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación divina. Después de que el pueblo de Israel hiciera lo malo ante los ojos del Señor, Dios permitió que fueran oprimidos por los madianitas durante 7 años. En medio de esta opresión, Dios llama a un hombre, llamado Gedeón, para que sea el instrumento de su liberación. Gedeón no era un líder militar o un guerrero experimentado, sino un humilde agricultor. Dios eligió a alguien que no encajaba en el molde de un héroe tradicional, demostrando su capacidad para usar a cualquiera que esté dispuesto a obedecer y confiar en él. La narrativa comienza con Gedeón trabajando en su campo, cuando un ángel del Señor se le aparece. El ángel lo saluda, llamándolo valiente guerrero, lo cual puede parecer extraño, dada la situación en la que se encuentra Israel. Sin embargo, esto revela el enfoque de Dios en el potencial y la identidad que Él ha conferido a Gedeón en lugar de su estado actual. Gedeón responde con humildad y duda, cuestionando, ¿por qué están sufriendo si Dios está con ellos? Es una pregunta que a menudo también nos encontramos haciéndonos en medio de nuestras luchas y dificultades. Gedeón sigue expresando su duda, pidiendo una señal para confirmar que es realmente Dios quien está hablando con él. Coloca un sacrificio en una roca y el ángel toca el sacrificio con su vara, consumiéndolo con fuego. La respuesta divina a la duda de Gedeón nos recuerda la paciencia de Dios para con nosotros y su disposición a confirmar su voluntad cuando dudamos. Después de esta confirmación milagrosa, Gedeón se da cuenta de que ha estado en la presencia de Dios y teme por su vida. Sin embargo, el Señor le asegura que no morirá y le da instrucciones específicas para derribar el altar de Baal y construir un altar para el Señor en su lugar. La respuesta de Gedeón es obediente y audaz. A pesar de su miedo y dudas iniciales, toma medidas para cumplir la voluntad de Dios. Gedeón demuestra su fe y confianza en Dios al actuar de acuerdo con su palabra. La historia de Gedeón es un testimonio de transformación espiritual. Gedeón pasa de ser un hombre temeroso y dudoso a convertirse en un valiente líder llamado por Dios. Su encuentro con el ángel y su obediencia a las instrucciones divinas marcan el comienzo de una nueva etapa en su vida. Esta transformación no se limita a Gedeón, también tiene un mensaje para nosotros hoy. Cuando nos encontramos con Dios y respondemos a su llamado, somos transformados de adentro hacia afuera. Nuestras dudas y temores son reemplazados por confianza y valentía y nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios para cumplir su propósito. En nuestras propias vidas podemos encontrar muchas lecciones espirituales en esta historia. En primer lugar, somos llamados a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando nos enfrentamos a dificultades aparentemente insuperables. Dios puede usar a personas ordinarias para llevar a cabo sus planes extraordinarios. Finalmente, la promesa de la presencia de Dios es un ancla de esperanza en medio de las tormentas de la vida. No importa cuán desafiante sea la situación, podemos confiar en que Dios está con nosotros y nos capacitará para superar cualquier obstáculo. El Evangelio de hoy comienza con una declaración impactante de Jesús. Es una afirmación, puede ser desconcertante a primera vista, ya que a menudo se asocia la riqueza con la bendición y el éxito. Sin embargo, Jesús no está condenando la riqueza en sí misma, sino que está señalando la trampa peligrosa que puede presentar para aquellos que la poseen. Las posesiones materiales pueden fácilmente convertirse en ídolos que desplazan a Dios de su lugar en nuestros corazones. La metáfora de un camello, pasando por el ojo de una aguja, enfatiza la dificultad extrema de que alguien rico entre en el reino de Dios. Esta imagen vívida y aparentemente imposible
nos lleva a reflexionar sobre las barreras que el amor al dinero y las posesiones materiales pueden crear entre nosotros y Dios. El punto aquí es que nuestra relación con Dios y nuestro compromiso con su reino deben ser nuestra prioridad central, por encima de cualquier riqueza terrenal. Los discípulos, asombrados por estas palabras, plantean una pregunta. ¿Quién entonces podrá salvarse? Jesús responde con una verdad fundamental, dejando claro que para Dios no hay nada imposible. Aquí Jesús nos recuerda que la salvación no depende de nuestras propias capacidades o méritos, sino de la gracia y el poder sobrenatural de Dios. La entrada al reino de Dios es un acto divino que supera nuestras limitaciones humanas. Jesús también advierte que el orden de las cosas se invertirá en el reino de Dios. Aquellos que parecen ser primeros en esta vida podrían ser los últimos en el reino y viceversa. Esta declaración subraya la importancia de no juzgar la espiritualidad o el valor de las personas según las normas mundanas. En el reino de Dios, la humildad, la obediencia y el amor sincero a Dios son los criterios que importan. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta poderosa enseñanza de Jesús? En primer lugar, esta lectura nos llama a examinar nuestros corazones y nuestras prioridades. ¿Estamos dispuestos a soltar cualquier cosa que nos impida seguir a Cristo? ¿Estamos dispuestos a renunciar a las comodidades y las riquezas terrenales en busca del reino de Dios? Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir con un corazón abierto y dispuesto a responder al llamado de Dios sin importar el costo. En segundo lugar, esta lectura nos desafía a reevaluar nuestra relación con las posesiones materiales. Si bien no hay nada intrínsecamente malo en tener riquezas, debemos estar conscientes de cómo nuestras posesiones pueden afectar nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Estamos utilizando nuestras bendiciones para bendecir a otros y avanzar en el reino de Dios? ¿O estamos atrapados en el apego y la codicia? En tercer lugar, esta lectura nos recuerda la importancia de confiar en la gracia y el poder de Dios para nuestra salvación. No podemos salvarnos a nosotros mismos a través de nuestras propias obras o esfuerzos. La entrada al reino de Dios es un regalo divino que solo puede ser recibido a través de una fe humilde y dependiente en Jesucristo. En cuarto lugar, esta lectura nos llama a buscar las recompensas eternas en lugar de las recompensas temporales. A menudo, nos enfocamos en la gratificación instantánea y las recompensas terrenales, pero Jesús nos anima a mirar más allá y a invertir en el reino de Dios. Nuestro compromiso con Cristo y su reino nos traerá bendiciones que trascienden esta vida y perduran por toda la eternidad. En resumen, las lecturas de hoy nos llaman a examinar nuestra relación con las posesiones materiales y a considerar si estamos dispuestos a responder al llamado de Dios con un corazón generoso y desapegado. Ahora, unámonos en oración mientras nos acercamos al Señor con humildad y confianza. Oremos. Señor Todopoderoso, te agradecemos por la sabiduría y la guía que encontramos en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ponerte en el centro de nuestras vidas y a confiar en tu gracia para superar cualquier obstáculo que nos impida seguirte plenamente. Señor Jesús, tú nos llamas a seguirte con un corazón generoso y desapegado. Ayúdanos a reconocer las áreas en las que estamos atrapados por el deseo de las riquezas y las comodidades. Permítenos experimentar la verdadera liberación que proviene de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Espíritu Santo, danos la fuerza para resistir la tentación de la idolatría de las posesiones materiales y para abrazar el camino del discipulado radical. Capacítanos para compartir libremente lo que tenemos con los demás y para vivir con un corazón generoso y desapegado. Te pedimos, Señor, que escuches nuestras oraciones y nos guíes en nuestro viaje espiritual.
Ayúdanos a responder a tu llamado con valentía y a vivir con un corazón libre y generoso. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu amor y misericordia para el mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.